Sorprendente ausencia de la consejera de Fomento en un día de preguntas incómodas. Yo no sé si está preparando las maletas o que hay preguntas que no quería responder. ¿Considera adecuadas las actuaciones de la cuota en relación al complejo residencial de Felechosa? ¿Y cuáles fueron los motivos por los que se avaló la revisión parcial del Plan General de Ordenación en ayer para permitir su construcción? Presidente, señoría, el Consejo de Gobierno decide quién es el consejero o la consejera que contesta y, en este caso, en primer lugar... Cuando se pide a la consejera. Señorías, no entren en diálogo. Prosiga, señor consejero. Bien, yo les contesto con todo el respeto como acostumbro hacer. En primer lugar, señalar, le voy a contestar a la pregunta, que la iniciativa para la tramitación del planeamiento es estrictamente municipal, conforme a la ley del suelo de nuestra comunidad, y que la cuota se limita a analizar las cuestiones de legalidad y de interés supramunicipal. En este caso concreto, los informes técnicos que valoraron la propuesta antes de elevarla a la decisión de la cuota entendieron justificada la misma. En el informe de la arquitecta de la cuota se señala literalmente, en primer lugar, que la propuesta que se propone se justifica tal y como exige el artículo 276.3 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, en base a los siguientes criterios: integración de las actuaciones en el suelo urbano de Felechosa, promoción de un crecimiento ordenado, equilibrado y acorde con los criterios señalados en el propio fundamento del suelo urbanizable, consolidación de un equipamiento dotacional para cubrir las necesidades asistenciales del concejo de Aller y comarca, generación de empleo local, respuesta social a una demanda generalizada y configuración de un complejo novedoso con alta calidad de servicios e instalaciones de ocio. En segundo lugar, en cuanto a la documentación aportada, esto también se dice literalmente, se considera extensa y adecuada para satisfacer las necesidades del objeto del plan parcial, en virtud del artículo 66.5 del texto refundido de las disposiciones regionales sobre ordenación del territorio y urbanismo y del 189 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. En lo relativo al informe de la cuota de 21 de abril de 2010, en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Suelo de 2008, se señala expresamente la posibilidad de sustituir la entrega del suelo por otras formas de cumplimiento del deber de cesión del mismo, lo que se justifica en el expediente municipal, dicha posibilidad, y cuenta con los pertinentes informes técnicos que consideren ajustada a la legalidad la propuesta. Es decir, la tramitación para la implantación de la residencia siguió los trámites establecidos en las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Bueno, señor Martínez, no es cierto, espero demostrárselo, que no tuvieran nada que ver con la obra del Montepío y con el caso Villa. Le voy a relatar irregularidades e ilegalidades que ustedes avalaron, porque sin su colaboración necesaria, sin una operación urbanística a la carta, la obra del Montepío nunca se habría podido producir, sin la colaboración de la Consejería de Fomento y de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la cuota. La primera apreciación es que los terrenos en los que se comenzaban a ejecutar las obras, según el plan de ordenación urbana de ayer, era suelo no urbanizable de interés agropecuario, en realidad actividades agrarias o equipamientos públicos de interés general, ¿no? Que una residencia de una entidad privada de 28.000 metros cuadrados no podía construirse en esos terrenos. Es decir, había que cambiar y aprobar la legislación en un tiempo récord para permitir realizar la obra, ¿no? A partir de entonces, vía la cuota, usted lo ha dicho, revisión parcial del Plan General de Ordenación de ayer, 15 de enero de 2010, posteriormente un plan parcial de desarrollo que se aprueba finalmente el informe de la cuota el 21 de abril de 2010 y que se publica en el BOPA el 24 de mayo de 2010, informe y acuerdo de expropiaciones en mayo de 2011. Es decir, una aprobación express en 5 meses, con una finalización del proceso en mayo de 2011. Hasta ahí bien, informes favorables, usted me cuenta. Y luego hemos leído los informes, hemos leído la documentación. Le quería enseñar 3 fotos, ¿no? Esta foto, 13 de noviembre, Nueva España, del año 2009. La obra construida, ya vamos por la primera planta. Segunda imagen, de la fuente. El sistema de información del Principado de Asturias, foto aérea, año 2009. Con la residencia construyéndose. Por si teníamos alguna duda, el propio Montepío nos facilita las cosas y nos dice que la cronología de la obra comienza en mayo, exactamente el 2 de mayo del año 2009. Comienza esta realización de la obra. Mi pregunta es muy sencilla. Usted me ha dicho que los informes de la cuota ahora mismo se aprobaron en abril, si no me equivoco, del año 2010. Si los informes se aprobaron en 2010, si el plan de ordenación urbana se aprueba entre enero y mayo de 2010, ¿por qué se estaba construyendo en mayo de 2009?
usted ve una obra que se está construyendo sin licencia, sin plan de ordenación urbana, ¿qué hizo su gobierno? ¿No se enteraba? ¿No sabía que había un mastodonte en la carretera que va al puerto de San Isidro construyéndose? Habían firmado un convenio en diciembre. No conocían que estaba haciéndose la obra. Y cuando conocieron que la obra se estaba haciendo sin licencia, sin plan de ordenación urbana, ¿cómo actuaron? ¿Qué hicieron entonces? Mira, se lo voy a decir lo que hicieron. El Montepío, año número 55, la resta del Montepío, año 2009. El gerente del Instituto del Carbón, que controlaba su partido, y el Ayuntamiento de Aller visitan las obras. Con un par. No solo obras sin licencias, sin plan de ordenación urbana, sino que ustedes van a hacerse fotos a esas obras ilegales antes de aprobar el plan de ordenación urbana. ¿Eso es legal? ¿Esos son los informes favorables que usted me dijo? Me deja, bueno, sin palabras. ¿Es posible, según usted, legalizar una obra que venía ejecutándose de forma ilegal? Podría haber excepciones. Incluso me puede decir excepciones donde podría ser. Lo que le digo es que es un fraude de ley. Obviamente es un fraude de ley, esto es ilegal. Pero, aparte, para hacer esa ilegalización tendrían que haber justificado el interés general en el propio proyecto. Esto no se justifica en ninguno de los informes que ustedes aprueban. Lo omiten como si no pasa nada. El propio informe de la cuota habla de que se construirán, habla en futuro, de que se van a construir la residencia de Felechosa. En futuro, como si no estuviese pasando, ¿no? Hubo presiones políticas, Villa les presionó. Y esto se lo digo porque es lo que dice la querella de anticorrupción. Anticorrupción les dice que para cuando el consistorio aprobó el permiso ya se habían emitido 17 certificaciones de obra. 17 certificaciones de obra aprobadas antes de que se apruebe el permiso y la licencia. Y añade, dice, la connivencia llegó hasta tal extremo de que dicha obra había comenzado sin que se dispusiera de recursos para sufragarla y sin contar con las autorizaciones preceptivas. Connivencia. Ustedes. Connivencia. Plan de ordenación urbana, licencia. 17 certificaciones de obra. Va por ustedes. 3 irregularidades más que se producen en la obra de Felechosa. Segunda, esta revisión parcial que usted me ha comentado. La aprueba un órgano, la permanente, no la ejecutiva, la permanente, que es un órgano que ustedes designan a dedo con directores generales, aunque no ustedes nombran a dedo, el Consejo de Fomento nombra a dedo a las personas, es la que aprueba esta revisión. En el otro órgano está la universidad, están los colegios profesionales, están los ayuntamientos, no, lo aprueba un órgano elegido a dedo por ustedes, que encima no tiene competencias para aprobar lo que ustedes no aprueban. Nulo de pleno derecho sería. Tercera irregularidad, se tenía que exigir avales y garantías al promotor. Tendrían que haber puesto dinero por si dejaban equipamiento sin hacer, conexión, por ejemplo, a la depuradora. No se le pide ningún aval, ni bancario, ni fianza, cuando se exige a cualquier persona que construye, ¿no? Cuarta irregularidad, usted lo ha comentado, 14.000 metros cuadrados tiene la obra, 1.400 tenían que haber sido de obras y equipamientos de interés público. Si se construyen 1.000 viviendas, según la legislación, 100 espacio para 100 viviendas tendrían que ser para los vecinos de Aller, en este caso, para el Ayuntamiento de Aller. Se le perdona ese dinero, se perdonan posteriormente bueno, pues más cosas, ¿no? como las zonas ajardinadas, los aparcamientos, par de infraestructuras que tenían que incluir. Todo se perdona, termina generando una apropiación indebida de este dinero, porque termina siendo un regalo al Montepío, que termina surtiendo de comisiones que después acaban en los bolsillos de Villa y de Postigo. Yo creo que, a mí me parece claro, según la legislación, podría enseñar los diferentes acuerdos, los diferentes planes que ustedes se pasan por encima, que se ha beneficiado a una entidad privada, que se ha perjudicado a la ciudadanía de Aller, que estos terrenos apropiados deberían de formar parte del patrimonio público del suelo y que esto acaba en los bolsillos de Villa y de Postigo. Las obras se iniciaron antes de disponer legalmente los terrenos, de forma irregular y sin ninguna justificación legal. En vez de pararlas, iban a visitarlas. El órgano que autorizó las obras, la permanente, donde estaba el señor Cayal, por ejemplo, el de Sogepsa, o el director de urbanismo, íntimo de Areces, no tenía competencias para aprobar lo que aprobó. La obra no se podía legalizar, además, sin el interés general, que no lo justificaron, y dudo, repito, que una cama a 3.000 euros la habitación sea mucho interés general para los mineros que no pueden acceder, ¿no? Perdonaron cientos de miles de euros a un promotor privado que correspondían a los vecinos de Aller. Ese dinero, esas viviendas, esos equipamientos, viviendas públicas de protección oficial, otros equipamientos, voy terminando, debería haber sido para los vecinos de Aller, ¿no? No le requirieron los avales que exigen a cualquier promotor. Pruebe usted a cambiar las ventanas de una casa sin licencia o a emprender una construcción cualquier empresario sin las licencias adecuadas y verá lo que pasa.
Sabíamos que había listas de espera VIP y ahora vemos que hay un urbanismo VIP para Villa y para los amigos de Villa. Hay connivencia y presiones políticas, lo dice la propia Fiscalía Anticorrupción. Yo creo que se dio el soporte urbanístico a lo que la Fiscalía dice que vino amañado. Las ilegalidades urbanísticas fueron imprescindibles y ustedes no fueron convidados de piedra, sino colaboradores necesarios. Yo le pido, termino, que no caben aquí sus chascarrillos habituales, sus fórmulas precocinadas para responder sin decir nada, sin ajustarse a la legalidad, porque yo creo que esto, no solo el calado del fraude, sino el impacto simbólico de gente que tenía que garantizar la jubilación a las personas mayores y que, sin embargo, se garantizó su propia jubilación oro, pues merecen un poquitín más de respeto para usted. Yo le pido que, en vez de responderme con un chascarrillo y gestionar la herencia política ocultando la basura debajo de las alfombras, pues lo tome en serio la pregunta, responda exactamente qué ha hecho y cómo va a exigir el propio Gobierno también la responsabilidad patrimonial, cómo va a exigir que se cobre hasta el último euro y que las personas que legalizaron esto de forma ilegal, permitieron una construcción y al final dieron respaldo necesario a Villa y a Postigo, paguen también por lo que hicieron. Muchas gracias. Gracias.